Todo comienza en una escuela, en medio de una situación caótica donde una voz desesperada rompe el ambiente al preguntar qué hizo malo, y por qué le están haciendo eso y qué fue lo que hizo. La tensión crece cuando un chico se dirige a alguien llamado Padre Kang, quien responde con frialdad, cuestionando si de repente siente lástima por la chica solo por ser una estudiante. Sin mostrar compasión, deja claro que, según él, todo el desastre en la escuela es culpa de esa niña, y le ordena guardar cualquier tipo de empatía, incluso preguntándole si en realidad tiene miedo de la situación. El chico, alterado, niega tener miedo y explica que simplemente está nervioso porque es su primera misión. Sin embargo, Kang responde de manera inesperada, admitiendo que él sí está aterrado y que incluso podría morir ese día, lo que hace que el chico piense que la situación debe ser realmente peligrosa si alguien como él lo dice. A pesar de eso, Kang se queja de no haber sido advertido con anticipación sobre el peligro, pero decide comenzar de todos modos. El chico intenta mostrarse útil, asegurando que lo ayudará adecuadamente y que puede confiar en él, pero Kang lo corta de inmediato, diciendo que no necesita ayuda de un mocoso y que simplemente sostenga un objeto que resulta ser un teléfono, advirtiéndole que es valioso y que no debe romperlo. Luego, dirigiéndose a la estudiante poseída, le pide disculpas de antemano, advirtiéndole que lo que está por hacer podría doler un poco. El chico, al percibir la inmensa energía espiritual que emana Kang, se sorprende al pensar que con ese nivel de poder podría realizar exorcismos sin siquiera un ritual adecuado, mientras la chica grita de dolor. En ese momento, el chico reflexiona que Kang es exactamente como los rumores decían, un sacerdote que aplasta demonios con pura fuerza espiritual, un demonio entre demonios. Kang entonces inicia el exorcismo proclamando en voz alta una oración sagrada, mientras el chico, cubriéndose de la abrumadora energía, continúa rezando. El espíritu maligno dentro de la chica reacciona con furia, maldiciendo y amenazando con matar a todos, pero Kang le ordena regresar a la tierra de los perdidos. El espíritu se resiste, suplicando que se detenga, y el lugar se llena de un resplandor intenso. Sin embargo, el intento falla y Kang cae al suelo debilitado, lo que el chico nota de inmediato. Kang, agotado, se queja de su edad y de haberse estado exigiendo demasiado últimamente. El chico intenta reaccionar preparando un ritual de exorcismo, pero Kang lo detiene, diciéndole que ni se le ocurra hablar de lo ocurrido porque arruinaría su imagen. Incluso en ese momento crítico, insiste en que la dignidad y la reputación son lo más importante en la vida. Sin embargo, en medio de su discurso, es golpeado brutalmente por el espíritu, que ahora, controlando el cuerpo de la chica, se burla de él, diciendo que todo fue un espectáculo inútil y que no es nada especial para ser un gran exorcista. Kang, adolorido, reconoce que si fuera 5 años más joven, las cosas serían diferentes. La situación empeora cuando el espíritu lo toma por el cuello y se burla de su miedo. El chico intenta intervenir usando una invocación para expulsar el alma maligna, pero Kang le grita que es inútil y que corra. Antes de que pueda hacer algo más, el espíritu lanza un ataque de energía que lo golpea y lo manda a volar. Luego declara que el chico será el siguiente, pero que primero se alimentará del poder espiritual de Kang. Ante esto, Kang, desesperado, decide usar un método que realmente no quería emplear, aunque el espíritu se burla de él, considerándolo un viejo al borde de la muerte. Aún así, Kang responde que pronto verán si funciona o no, mientras el chico, horrorizado, se da cuenta de que está a punto de autodestruirse. Sin embargo, en lugar de eso, Kang grita una sola palabra: ayuda. Ese grito deja todo en silencio por un instante, pero luego comienza a gritar desesperadamente pidiendo ayuda, lo que hace que el espíritu piense que se ha vuelto loco. El chico, preocupado, cree que su mente está colapsando, pero entonces el teléfono que Kang le había dado se enciende. Una voz responde a la llamada, saludando a Kang y preguntando si puede oírle. El chico, sorprendido, se pregunta quién es, mientras la voz continúa diciendo que, después de pensarlo mucho, finalmente decidió llamar, lo que significa que acepta el precio mencionado. También revela que ha estado cerca todo ese tiempo, esperando el momento en que Kang los contactara. El espíritu, enfurecido, se da cuenta de que han llamado a otro, pero asegura que no cambiará nada aunque aparezca alguien más. Intenta atacar a Kang para acabar con él, pero en ese momento, Kang le ordena al recién llegado que se deprisa y salga. Entonces, un chico entra por la ventana y, con total naturalidad, pregunta si Kang realmente está de acuerdo con realizar un exorcismo así frente a su asistente novato. Kang, sin preocuparse, le dice que deje de hablar y termine rápido, llamándolo por su nombre, Sayeon-woo. El asistente, completamente confundido, no entiende quién es ni de dónde salió. El espíritu, furioso, comienza a transformarse, indignado porque se atrevan a hablar de exorcismos frente a él, pero Yeon, con tranquilidad, comenta que los espíritus malignos también pueden sentir dolor, y acto seguido le lanza un poderoso puñetazo, gritando el nombre de su técnica. El impacto es tan fuerte que envía al espíritu volando,
y luego le advierte que si no quiere seguir sufriendo, debería salir del cuerpo de inmediato. El espíritu, incapaz de soportarlo, suplica que lo perdone. El chico, alarmado, cree que debe detenerlo porque podría matar también a la persona poseída, pero Kang lo detiene, explicándole que todos piensan lo mismo la primera vez que ven a alguien como él y que simplemente observe. Entonces ocurre algo impactante, el cuerpo de la chica reacciona y el espíritu es expulsado de forma violenta, como si lo vomitara. El chico, sorprendido, se da cuenta de que el espíritu fue expulsado sin ningún ritual. El espíritu, confundido y dolorido, no entiende qué tipo de persona es Jeon, mientras éste lo sujeta y le dice que si se va en paz, lo dejará ir sin dolor. El espíritu acepta, prometiendo marcharse, y Jeon le permite irse. Pero el espíritu, en cuanto se aleja, revela sus verdaderas intenciones, diciendo que solo buscará otro cuerpo débil. Los chicos intentan perseguirlo, pero Jeon ordena que lo atrapen. En ese momento, aparece una chica que lo llama idiota y utiliza una técnica de energía para formar un arco, disparando un ataque que impacta directamente al espíritu, destruyéndolo en miles de pedazos. Jeon la felicita llamándola Anje y Ram, mientras ella le responde molesta. El asistente, completamente desconcertado, no puede creer lo que acaba de ver, y Kang le explica que eso definitivamente no fue un exorcismo normal. Aún así, lo felicita por su primera misión, aunque reconoce que es normal que esté confundido y que tendrá que acostumbrarse. Luego le explica que los espíritus malignos se alimentan de las emociones humanas, especialmente del resentimiento y el miedo, y que por eso se aferran con facilidad a los niños, quienes son más vulnerables. También menciona que cuanto más corrompen el alma, más fuertes se vuelven, razón por la cual muchos exorcistas evitan tratar con menores. A pesar de todo, se siente aliviado de que nadie haya resultado gravemente herido, especialmente la chica, cuyas heridas comienzan a curarse de forma increíble gracias al golpe de Jeon. El chico, incapaz de comprender, insiste en que no lo entiende. Kang, riendo, le responde que, aunque Jeon exorciza con los puños en lugar de rituales o poder espiritual, lo único que importa es que el caso se resolvió correctamente. Sin embargo, el chico cuestiona la decisión de Kang de confiar el exorcismo de un menor a alguien que no es sacerdote, advirtiendo que si el Vaticano se entera, estarán en problemas, y preguntando quiénes son realmente esas personas. Kang, sin rodeos, responde con una frase que cambia todo: agencia de asesinatos. La escena cambia entonces a otro lugar, donde una mujer es lanzada a través de una puerta, y varias personas observan mientras alguien pregunta si la chamán está bien. Ella responde que no, advirtiendo que ese tipo es peligroso. El espíritu, usando otro cuerpo, propone que si le traen el cuerpo de un joven fuerte, dejará vivir a todos. Mientras tanto, en otro lugar, una motocicleta llega y aparece Jeon, preguntando a Hye y Ram qué sucede tan temprano. Ella le dice que suba, ya que tienen una nueva solicitud de exorcismo que está algo lejos, lo que probablemente hará que lleguen tarde a la escuela, pero aún así le pregunta si irá. Jeon, con una sonrisa, no duda en responder preguntando cuánto están pagando esta vez. En otra parte, Jeon observa la situación con seriedad y deja claro que el enemigo es demasiado peligroso, por lo que advierte que tendrá que cobrar al menos 2 billetes grandes. La hechicera reacciona de inmediato, molesta, señalando que eso es demasiado caro en comparación con la última vez, pero Jeon, sin inmutarse, responde que están hablando de la vida de alguien y que el dinero no debería importar, intentando mantener la calma. Sin embargo, ella le devuelve el comentario con ironía, llamándolo avaricioso y diciendo que es la última persona que debería hablar de eso. Jeon simplemente corta la discusión preguntando qué hará Yerin, dejando claro que no piensa perder más tiempo. Se presenta entonces como empleado de la oficina de sanación, Sayeon-woo, mientras un hombre con traje menciona el dinero, pero exige que el exorcismo de su padre se realice de forma segura. La hermana del hombre no puede creer lo que está pasando y cuestiona cómo pueden confiar en alguien tan joven. Jeon, con tranquilidad, comenta que al menos ella está diciendo algo con sentido, pero el hombre insiste en que no tienen otra opción, ya que no puede perder a su único padre por un espíritu maligno, especialmente después de que incluso la chamán Jane admitiera no poder hacer nada. Ante eso, Jeon toma la mano del hombre y le asegura que entiende su desesperación, prometiendo encargarse de todo, afirmando que su oficina siempre cumple sus promesas y que esa es su regla de hierro. Aunque Ji-aram interviene de inmediato para burlarse, diciendo que no es más que una excusa porque está obsesionado con el dinero. Ji-aram, presentada como empleada a medio tiempo de la oficina de sanación, le recuerda a Jeon que se apure o llegarán tarde a la escuela. Él acepta sin discutir más, y en ese momento, desde dentro de la cueva, el espíritu detecta la presencia de un joven y se lanza directamente contra Jeon, intentando apoderarse de su cuerpo. Pero todo termina en un instante cuando Jeon responde con un simple golpe,
ejecutando su técnica y dejando a todos completamente impactados. El hombre del traje, desesperado, grita el nombre de su padre y exige saber qué le está haciendo, mientras Hei-Ram, como si ya lo esperara, simplemente confirma que lo sabía. Jeon, con total naturalidad, explica que eso también cuenta como un exorcismo, señalando que ya no queda ningún espíritu maligno en el cuerpo. El hombre rompe en llanto llamando a su padre, suplicando que se quede, mientras alguien más, sorprendido, no puede creer que un espíritu haya sido expulsado con un solo puñetazo sin ningún ritual. La tensión aumenta cuando la hermana, furiosa, cuestiona cómo pudieron confiar en personas así y qué se supone que harán ahora. Pero Ji-ram no pierde tiempo, sube a su moto y le ordena a Jeon que se apure si no quiere que se vaya sin él. Jeon le pide que espere y, antes de irse, deja el resto en manos de Jane, quien reacciona sorprendida, preguntando qué espera que haga. Jeon, algo nervioso, intenta suavizar la situación halagándola, diciendo que es la chamán más hermosa que ha visto, lo que solo añade más caos mientras la familia enfurecida exige que devuelvan a su padre. Los ayudantes de Jane intervienen para calmar la situación. Entonces Jane toma el control, reprendiendo a todos por su falta de fe, recordándoles que fueron ellos quienes suplicaron salvar a su padre sin importar el costo. Les asegura que no está muriendo, sino recuperándose más rápido, y que en su ritual nadie muere. Se presenta con orgullo como la chamana más hermosa del país y desata su técnica, una poderosa manifestación que sus ayudantes reconocen como su gran hechizo, uno capaz de purificar incluso a los espíritus malignos. Mientras tanto, Jeon aprovecha la distracción para huir junto a Hei-Ram, preguntando aún si les pagarán, lo que demuestra que su prioridad sigue siendo la misma. Sin embargo, Jane percibe algo extraño tras todo eso, una cabeza de animal que aparece de forma inquietante, dejándola sorprendida y en alerta. La escena cambia a la escuela, donde Hei-Ram es encontrada mientras busca algo en la biblioteca. Al ser cuestionada, revela que está buscando un libro prohibido, uno que contiene los misterios y verdades de los espíritus malignos, convencida de que debe haber al menos uno oculto allí. Sus compañeras reaccionan entre el miedo y la incredulidad, preguntándole si no está cansada de todo eso, pero Hei-Ram responde que no, y cuestiona entonces por qué la estaban buscando. La conversación da un giro inesperado cuando le preguntan si está saliendo con Jeon, lo que la deja completamente sorprendida y avergonzada. Al mismo tiempo, en otro lugar, Jeon reacciona de forma exagerada al escuchar lo mismo, negándolo rotundamente mientras sus compañeros lo molestan, insinuando que es obvio por la forma en que siempre van juntos en moto. Él, molesto, amenaza con subir la cuota de suscripción para mostrar fotos de espíritus malignos y dejar de compartirlas, lo que hace que sus amigos se disculpen de inmediato, suplicando que no lo haga. De vuelta en la biblioteca, la conversación continúa, y una de las chicas admite que en realidad está interesada en Jeon, lo que deja a Hei-Ram pensativa. Más tarde, cuando Hei-Ram busca a Jeon, descubre que se fue por un asunto urgente, lo que hace que surjan rumores de que podría haber ido a ver a una novia, causando aún más confusión. La historia se traslada entonces a un hospital, donde Jeon habla por teléfono mientras le informan que una niña se encuentra estable tras una convulsión leve, aunque aún desconocen la causa de su enfermedad. También le recuerdan que las facturas médicas están atrasadas, a lo que Jeon responde que no ha podido pagar debido a la falta de encargos. Se revela entonces que la niña es Hee-Jun, la más joven de la oficina de sanación. La persona al teléfono le dice que cubrirá los gastos por ese mes, pero que será la última vez. Jeon agradece sinceramente, mientras recibe una respuesta brusca exigiéndole que trabaje duro y pague pronto. Cuando Hee-Jun despierta, se alegra al ver a Jeon y le asegura que se siente mejor, disculpándose por preocuparlo. Jeon, aliviado, le pregunta si tiene hambre y le promete comprarle todo lo que quiera comer, siempre y cuando lo termine. La niña, emocionada, lo llama el mejor hermano, mostrando un lado completamente distinto de él. Mientras tanto, en la escuela, Jane aparece buscando a Jeon, y Hei-Ram le informa que fue al hospital. Jane revela entonces algo preocupante: el espíritu maligno que exorcizaron antes no era el final. Explica que encontró algo extraño, algo de lo que solo había oído hablar, y está segura de que fue plantado por ellos. Ji-ram comprende de inmediato la gravedad de la situación y piensa que deben encontrar a Jeon rápidamente, ya que podría convertirse en un objetivo. La tensión escala cuando la escena cambia nuevamente, mostrando a una persona armada con un cuchillo, aparentemente poseída. La gente entra en pánico, pidiendo ayuda y mencionando al Vaticano. Entonces se revela que se trata de la hija del hombre que había sido exorcizado anteriormente. Ella se dirige directamente a Jeon, agradeciéndole por salvar a su padre, pero aclarando que ha venido a devolverle el favor. Jeon, confundido, asume que se trata de dinero, pero ella niega tenerlo, revelando que gastó todo comprando un espíritu maligno y que incluso ofreció su propio cuerpo como garantía. Confiesa que su plan era usar ese espíritu para matar a su padre y luego a su hermano,
quedándose con toda la herencia para pagar sus deudas y vivir sin preocupaciones. Pero todo salió mal por culpa de Jeon. En un acto extremo, se apuñala a sí misma mientras lo culpa por arruinar su vida, afirmando que si no hubiera intervenido, ella habría sido feliz. Luego libera a los espíritus para atacar, atrapando tanto a Jeon como a Hee-jun, quien pide ayuda desesperadamente mientras cae por una ventana. Jeon logra liberarse y se lanza tras ella, atrapándola en el aire mientras la mujer observa satisfecha. Aún en esa situación, ella lo acusa de ser un hipócrita, de preocuparse solo por su propia familia mientras destruye la vida de otros, jurando que ambos morirán allí. Pero Jeon, levantándose con determinación, rechaza sus palabras, diciéndole que no culpe a los demás por sus propias decisiones, recordándole que fue ella quien eligió dejarse llevar por el dinero y traicionar a su propia familia, incluso vendiendo su cuerpo y alma a un espíritu maligno. Ella, desesperada, responde que siempre fue ignorada y dejada de lado, justificando su odio, y lanza otro ataque. Jeon lo esquiva, atrapa a uno de los espíritus y lo arrastra con fuerza antes de golpearlo, declarando que también le cobrará una tarifa adecuada por el exorcismo. Mientras tanto, Hye-ram intenta tranquilizar a Jane, confiando en que Jeon podrá resolverlo como siempre, pero Jane advierte que esta vez no se trata de un espíritu normal, sino de algo conectado directamente con ellos, capaces de invocar una cantidad infinita de espíritus malignos, como si abrieran las puertas del infierno. Y justo en ese momento, la situación se confirma cuando múltiples espíritus comienzan a emerger sin parar del cuerpo de la mujer, quien ríe desquiciadamente, afirmando que todo se está volviendo divertido y que ese lugar ya se ha convertido en el infierno. Jeon, observando la escena, entiende que finalmente ha sido completamente consumida por el espíritu maligno. Aún así, lejos de retroceder, declara con firmeza que no importa cuántos espíritus invoque, porque la tarifa de exorcismo de la oficina de sanación es alta, y será mejor que esté preparada para pagar el precio. La escena cambia de golpe y un policía analiza la situación, asegurando que se trata de un espíritu maligno de clase D, el rango más bajo. Sin embargo, el padre Kang lo corrige de inmediato, dejando claro que incluso los de esa clase siguen siendo peligrosos. Detrás de él, varias personas comentan con ligereza, sugiriendo que bastaría con usar sal para exorcizarlo, como si fuera algo simple. Kang, molesto por esa actitud, les recrimina que hay gente arriesgando su vida mientras ellos lo toman como si no fuera nada. La tensión aumenta cuando su asistente aparece de repente y le informa que es una emergencia, que debe moverse de inmediato. Kang, entre frustración y sarcasmo, se queja de que el Vaticano no deja de exigirle trabajo, como si quisieran llevarlo hasta la muerte sin siquiera darle un aumento. Pero su tono cambia por completo cuando el asistente le revela la verdadera razón. Ha aparecido un espíritu maligno de clase A, conocido como Abraxas, en el hospital universitario. La sorpresa golpea a Kang al instante. En ese momento, la escena regresa al campo de batalla, donde Jeon enfrenta directamente al enemigo. Sin dudar, cuestiona qué es realmente esa entidad, cómo es posible que un espíritu maligno pueda poseer un cuerpo humano y seguir invocando más espíritus. Aún así, decide que no importa lo que sea. Su determinación es absoluta, exorcizará a todos. También deja claro que cobrará cada exorcismo y que hará pagar el precio por haber tocado a su hermana. Actuando sin vacilar, Jeon golpea al padre de la chica, pero el hombre del traje reacciona de inmediato y logra herirlo. A pesar del daño, Jeon lo agarra con fuerza y está a punto de contraatacar, cuando la chica interviene. En ese instante, varios espíritus se lanzan directamente hacia Sagi. Jeon se da cuenta y se distrae por un momento, lo que permite que el hombre del traje lo ataque de nuevo y lo hiera otra vez. Aún así, Jeon responde con toda su fuerza. Contraataca con violencia, impacta al hombre del traje y, al mismo tiempo, intercepta a los espíritus que iban dirigidos a su hermana, destruyéndolos todos mientras grita con furia que se alejen de ella. La intensidad de su poder deja en claro que no es alguien común. Tras eso, la entidad observa con interés y comienza a hablar. Reconoce que, aunque Jeon hablaba demasiado, su habilidad es impresionante. Explica que esos humanos eran huéspedes en los que ellos mismos habían insertado espíritus malignos y que aún así Jeon logró derrotarlos sin realizar ningún ritual, únicamente con sus puños. Eso, según dice, no es algo normal, y remata señalando que no le sorprende que incluso su propia madre lo haya abandonado. Esas palabras impactan profundamente a Jeon. La furia lo invade por completo y se lanza al ataque sin pensar, gritando que no hable como si supiera algo. Pero esa reacción es exactamente lo que el enemigo esperaba. La chica sonríe con calma y, aprovechando el impulso de Jeon, lo atraviesa con un espíritu. Con frialdad, le señala que perdió el control con demasiada facilidad, que se dejó llevar solo por haber sido provocado una vez, demostrando que no es más que un mocoso. Finalmente, decide poner fin a todo,
asegurando que, al menos, Jeon logró ser un espectáculo entretenido hasta el final. Un resplandor irrumpe de repente y golpea directamente al espíritu que estaba a punto de introducirse en Jeon. Hiram aparece en escena y lo confronta de inmediato, exigiéndole que se controle. Jeon, aún herido, la reconoce al instante y le advierte que Jane está en peligro, que deben huir. Pero Hiram no acepta eso. Le responde que el que está al borde de la muerte es él. En medio del caos, Jane elimina varios espíritus y le grita a Hiram que no baje la guardia. La entidad que posee a la chica se irrita al verlas intervenir y les exige que se larguen, que dejen de estorbar, pero ninguna retrocede. Hiram desata flechas de energía que destruyen espíritus al instante, mientras Jane la respalda con ataques igual de precisos. Aún así, Hiram recibe un golpe directo, haciendo que Jeon grite su nombre. Jane, preocupada, le pregunta si está bien, y Hiram, resistiendo, confirma que sí, pero reconoce algo alarmante: los espíritus siguen apareciendo sin parar, con una energía oscura como nunca antes había visto. A ese ritmo, todos morirán. Necesitan un plan. En ese momento, Hiram fija su mirada en la cicatriz del cuello de Jeon. Entonces le pide a Jane que le abra camino hasta él. Jane entiende al instante y acepta sin dudar. Hiram deja claro que es la única opción que tienen ahora. La entidad se burla de ellas y continúa atacando, pero ambas esquivan. Hiram confía la ofensiva a Jane, quien activa su técnica y arrasa con los espíritus mientras Hiram resiste todo el daño. En medio de la presión, un recuerdo invade a Hiram. Una amiga le preguntaba si realmente no le gustaba Jeon, insinuando que siempre estaba pegada a él. Hiram lo niega incluso en sus pensamientos, rechazando esa idea, pero la realidad vuelve de golpe. El enemigo la provoca, llamándola idiota por arriesgar su vida, asegurando que la matará también. Mientras resiste los ataques, Hiram piensa que todo lo que está haciendo es pagar una deuda. Entonces el recuerdo se profundiza. Regresa a un momento en la nieve, donde Jeon y Sagi estaban presentes. Una Hiram más joven, rota, gritaba entre lágrimas que no había sido abandonada, que fue ella quien abandonó a su padre después de que éste fuera poseído por un espíritu maligno. Decidida, afirmaba que lo mataría con sus propias manos, creyendo que así acabaría con el espíritu. Jeon la confrontaba, cuestionando si realmente iba a matar a su propia familia por eso. Esa pregunta la destrozaba aún más. Desesperada, lo agarraba del cuello y le exigía una respuesta, reclamando que ni siquiera los sacerdotes pudieron ayudar. Jeon, furioso, le gritaba que debía hacer algo, que destruir a su familia por un espíritu no tenía sentido. Hiram, herida, lo golpeaba y le reclamaba que no entendía nada. Entonces Jeon se quedaba en silencio, y tomaba una decisión. Le decía que la ayudaría. Hiram dudaba de él, pero Jeon sostenía su brazo armado con el cuchillo y le afirmaba que podía matar espíritus malignos. Le ofrecía su ayuda con una condición: que luego le pagara. Le recordaba que ambos habían sido abandonados, que no tenían a dónde ir, y que mataría a todos los espíritus necesarios para salvar a su padre. Finalmente, le proponía algo más profundo: que se convirtieran en familia. El recuerdo se rompe. De vuelta en el presente, Hiram reafirma su decisión. Todo lo que hace es para pagar esa deuda. Sin dudar, se lanza hacia Jeon y le pide que confíe en ella, que esta es la única idea que tiene. Jeon entiende de inmediato a qué se refiere. En la mente de Hiram aparece fugazmente otro recuerdo, donde alguien insinuaba que ellos dos parecían una pareja. Ella lo rechaza internamente, y en el presente ejecuta su plan. Hiram muerde la cicatriz en el cuello de Jeon. Jane, al verlo, se sonroja y comprende lo que acaba de pasar. Ese era el método. En ese instante, Jeon libera una enorme ola de energía espiritual que arrasa con todos los espíritus cercanos. La entidad queda impactada y exige saber qué le hizo. Jane lo entiende perfectamente. Hiram provocó la liberación del poder de Jeon. Otro recuerdo aparece brevemente. Jeon destruyendo el espíritu que poseía al padre de Hiram, confirmando que solo era uno. De vuelta al presente, todo ha cambiado. El cabello de Jeon se vuelve blanco. Hiram le grita que termine esto rápido, y él responde con calma que tampoco quiere alargarlo más. El enemigo, sorprendido, nota que todas sus heridas han sanado. Aún así, insiste en que es inútil resistirse, que ese lugar es el infierno. Jeon avanza. Con el puño cargado, acusa al enemigo de usar a las personas como cebo hasta el final. Luego golpea con fuerza brutal al padre y al hijo poseídos, dejando a la entidad completamente sorprendida. Entonces declara que ese mundo no es el infierno, que el verdadero infierno está en el corazón de quien arruinó su propia vida. Advierte que lo que viene será insoportable para alguien con el corazón destrozado, y lanza un golpe devastador directo al rostro de la chica, estrellándola contra el suelo. El cuerpo comienza a reaccionar. La herida en su abdomen se cierra, y de su boca sale algo inesperado: una cabeza de pollo. Hiram lo identifica de inmediato. Eso era lo que usaban para implantar espíritus malignos y controlar a las personas. La cabeza, aún con vida, habla. Reconoce el poder de Jeon y afirma que siempre supo que no era un humano normal. Luego amenaza con matarlo a él y a todos los que lo rodean, especialmente a su supuesta novia,
prometiendo enviarla al infierno. Jeon no lo tolera. Lo destruye sin dudar y le exige que, si tiene algo que decir, lo haga de frente en lugar de esconderse detrás de algo tan patético. Y deja algo claro, ella no es su novia. Tras eso, la chica recupera la conciencia, confundida, sin entender qué ocurrió. Jane le explica que fue controlada por un espíritu maligno que le robó la voluntad, probablemente con la intención de acabar con su familia y quedarse con sus bienes. En ese momento, su padre y su hermano la llaman por su nombre, Jojin. Ella, rota, se disculpa entre lágrimas, admitiendo que la codicia la cegó. Su familia la abraza. Su hermano se culpa por no haberla protegido, y su padre, llorando, asume la responsabilidad por no haber guiado bien su corazón. Jojin, completamente quebrada, no deja de pedir perdón. La escena se calma, pero Jane rompe el momento. Necesita respuestas. Pregunta directamente dónde está el lugar donde hicieron el pacto con esas entidades a cambio de los espíritus malignos. Entonces todo cambia. La escena pasa a un campo donde un grupo de niños juega béisbol. Uno de ellos, Kim Yu-jun, destaca con un impresionante home run tras otro, dejando a todos asombrados. Sus amigos le piden que se una al equipo, que jueguen juntos siempre, pero él se disculpa, explicando que su madre está en contra de eso. Los niños, decepcionados, lo aceptan, aunque lamentan que no pueda quedarse más tiempo. Yu-jun se despide, prometiendo volver a verlos. Al llegar a casa, anuncia su regreso. Su madre lo recibe con una pregunta directa, ¿dónde estaba? Él responde que solo fue a ver a unos amigos. Pero ella nota la verdad y lo confronta por haber jugado béisbol otra vez, recordándole que se lo había prohibido. Asustado, Yu-jun se disculpa repetidamente, prometiendo que no volverá a hacerlo nunca más. Su madre, entre lágrimas, le pregunta por qué no la escucha, si acaso quiere terminar como su padre. Más tarde, Yu-jun se encuentra solo, acurrucado en un rincón, repitiendo en voz baja que no lo hará de nuevo, que lo siente, pidiendo perdón, incluso a su padre. Al día siguiente, la escuela se llena de rumores. Varios estudiantes comentan que la noche anterior alguien poseído por un espíritu maligno causó un desastre en un hospital cercano. Otros añaden que hace unos días ocurrió algo similar en otra escuela, y empiezan a inquietarse al notar que estos casos están aumentando cada vez más. Algunos incluso consideran empezar a usar talismanes. Sin embargo, la conversación cambia cuando uno de ellos muestra una foto, un sacerdote captado por las cámaras durante el incidente. Las chicas se enfocan en su apariencia, diciendo que es muy guapo, que alguien así sería su tipo ideal para protegerlas, incluso bromean con que habrían coqueteado con él si no fuera sacerdote. Otras se burlan, diciendo que alguien así jamás se fijaría en ellas, pero la discusión sigue entre ilusiones y competencia. Mientras tanto, Kang observa la situación molesto, quejándose de que esos sacerdotes aparecen de la nada solo para robarle el crédito. Hiram, sin darle importancia, le recuerda que recibieron un buen pago por el trabajo y que todo salió perfectamente sin levantar sospechas. Además, destaca que gracias al padre Kang todo el problema con la policía se resolvió rápidamente, lo cual para ellos es lo ideal. Kang, aún irritado, le dice que alguien como ella, que solo piensa en dinero, nunca entendería eso. Hiram le responde de inmediato que él tampoco lo entendería. Kang insiste en que ella no es quien debería decir eso, pero en ese momento las chicas vuelven a intervenir con su conversación. Kang, indignado, señala que él también aparece en la foto y no entiende cómo nadie está hablando de él, afirmando que honestamente es bastante decente. Hiram lo corta en seco, diciéndole que deje de decir tonterías y que debería estar feliz con el dinero que ganó para pagar la medicina de Sagi. De repente, la chica de cabello amarillo lanza un comentario inesperado, afirma que Hiram y Jeon se besaron. Ambos recuerdan lo ocurrido la noche anterior. Hiram, completamente alterada, grita que eso es absurdo, niega cualquier relación y exige saber quién empezó ese rumor. Incluso obliga a Jeon a hablar. Él, incómodo, responde que estrictamente hablando no fue exactamente un beso. Esa respuesta solo empeora todo. Hiram lo agarra por el cuello, exigiéndole que lo explique correctamente, mientras su rostro se pone rojo. Jeon insiste en que no hicieron nada. En ese momento llegan los amigos de Jeon. Uno le pregunta si escuchó el rumor, otro cuestiona directamente si están saliendo, y una chica se queja diciendo que a ella le gustaba Jeon primero. Jeon, confundido y molesto, les grita preguntando de qué están hablando. La chica de cabello amarillo insiste en que siempre estaban juntos, que parecía obvio que eran pareja y que fue cruel ocultarlo. Incluso felicita a Hiram, diciendo que hacen buena pareja. Hiram, por dentro, sigue negándolo, molesta porque no sabe quién inició ese rumor. La escena cambia bruscamente. En otro lugar, detrás de Hiram, un cristal se rompe y de él sale un espíritu maligno que pasa a su lado. Jeon lo detecta y le grita que lo persiga. Hiram lo regaña por ser descuidado,
pero él insiste en que no hay tiempo porque el espíritu está escapando. Mientras huye, el espíritu piensa sorprendido en Jeon, cuestionando cómo pudo expulsarlo del huésped con un solo golpe, algo completamente fuera de lo normal para un exorcista. Luego detecta otra presencia y se da cuenta de que hay otro exorcista. Hiram intenta atacarlo, pero el espíritu esquiva fácilmente y se burla, diciendo que con esas habilidades jamás podrá atraparlo, que le faltan 100 años, y escapa. Hiram, frustrada, piensa que casi lo logra. Jeon llega corriendo y le pregunta cómo le fue, y ella admite que se alteró demasiado. El espíritu, por su parte, huye desesperado, pensando que casi pierde el cuerpo que tanto le costó conseguir y decide que necesita encontrar otro huésped humano rápidamente. Entonces fija su atención en Haeun. Haeun está con sus amigos, quienes le preguntan por qué otra vez no puede jugar béisbol. Él se disculpa diciendo que su madre le pidió que regresara temprano a casa. Sus amigos aceptan, aunque lamentan no poder contar con él, ya que es muy bueno. Mientras se alejan, comentan que su madre odia que juegue béisbol y revelan que su padre era Kim Woo-yuk, un legendario bateador de las grandes ligas que murió recientemente. Haeun revisa su teléfono y ve mensajes de su madre exigiendo que regrese rápido a casa. En ese momento, el espíritu se acerca y comienza a susurrarle, diciéndole que desea que su madre desaparezca, que puede ayudarlo a deshacerse de todo ese miedo. Haeun se asusta y pregunta quién está ahí. El espíritu lo ataca de inmediato, sujetándolo y diciéndole que ya no debe tener miedo, que borrará todo el dolor dentro de él, que puede salvarlo si le entrega su cuerpo. Haeun, desesperado, pide ayuda. De pronto, algo inesperado ocurre. Desde su interior emerge otro espíritu mucho más aterrador. El invasor se sorprende completamente al darse cuenta de que ya había un espíritu maligno dentro de ese cuerpo. El nuevo espíritu afirma que ese cuerpo le pertenece. En ese momento, Hiram y Jeon llegan al lugar. El espíritu que intentaba poseerlo se enfurece por su presencia, pero Jeon no alcanza y le lanza un golpe directo, destruyéndolo en el acto mientras este grita que no quiere morir. El espíritu explota y desaparece. Haeun cae, pero despierta poco después, liberado del trance. El otro espíritu que estaba dentro de él también desaparece en ese momento. Jeon comenta que estuvo cerca y que sabía que el espíritu intentaría conseguir otro cuerpo en cuanto pudiera. Luego le pregunta a Haeun si está herido, y el chico, agradecido, responde que no y le da las gracias por salvarlo. Hiram interviene, preguntando si esta vez realmente lo exorcizó correctamente. Jeon responde con confianza que sí, que lo vio explotar. Sin embargo, Hiram no está convencida y dice que aún siente rastros de energía negativa. Jeon se sorprende ante eso. Haeun, confundido, les pregunta cómo lograron hacer eso si no parecen sacerdotes ni monjas. La escena cambia a la oficina de sanación. Allí, Haeun pregunta directamente si es cierto que exorcizan espíritus malignos a cambio de dinero, incluso sin ser sacerdotes. Jeon confirma que sí, asegurando que siempre cumplen sus promesas con los clientes y que esa es la regla de hierro de la oficina. Haeun acepta esa respuesta. En ese momento, su teléfono suena y se marcha apresurado, diciendo que debe irse por algo urgente y que los llamará si pasa algo. Jeon se despide, pero Hiram lo detiene y le dice que cometió un error. Aunque el rastro no es claro, cree que todavía hay un espíritu maligno dentro del cuerpo del niño. No entiende cómo puede seguir actuando con normalidad, pero advierte que si el caso llega al jefe, Jeon tendrá problemas. Más tarde, en casa, la madre de Haeun le pregunta cómo se siente y si todo está bien en la escuela. Él responde que sí. Ella, aliviada, le recuerda que debe tomar su medicina y le insiste en que lo haga todos los días para recuperarse. Haeun obedece, pero luego intenta pedir permiso para jugar béisbol al día siguiente, diciendo que ya no tiene convulsiones ni fiebre desde que toma el medicamento. Su madre, con expresión fría, se lo prohíbe rotundamente hasta que esté completamente recuperado. Haeun acepta sin discutir. Más tarde, con su alcancía en mano, Haeun llega a la oficina de sanación. Entra y se encuentra con el jefe, Anisak, quien lo recibe de forma agresiva, preguntándole si sabe dónde está. Haeun responde que escuchó que allí exorcizan cualquier cosa siempre que se pague. Isaac lo corrige, diciendo que tiene una idea equivocada y que ese no es un lugar donde se pueda pagar con dinero de bolsillo, ordenándole que se vaya porque no soporta a los niños. Pero Haeun no retrocede. Abre su mochila y muestra una gran cantidad de dinero, lo que sorprende a todos, incluyendo a Isaac, Hiram y Jeon. Entonces, con total seriedad, hace su petición final. Quiere que maten a su padre. Jeon le pregunta directamente si el espíritu maligno dentro de su cuerpo es su propio padre, y Hiram responde que eso suele suceder. Explica que un alma que ha muerto pero no puede abandonar este mundo termina convirtiéndose en un espíritu maligno y puede apoderarse del cuerpo de su propio hijo. Aún así, aclara que, aunque esa idea encaja, no cree que realmente sea su padre. También le resulta extraño que el chico pueda caminar como si nada, ya que normalmente los niños colapsan rápidamente cuando un espíritu maligno toma el control. Jeon intenta decir algo,
pero en ese momento Isaac golpea la mesa y se disculpa con el niño, diciéndole que vino al lugar equivocado y que rechazarán la solicitud. El chico no entiende y reclama que ellos dijeron que exorcizaban lo que fuera mientras recibieran un pago, y que le aseguraron que podía contactarlo si necesitaba ayuda. Jeon, nervioso, interviene y le dice a su jefe que eso no está bien, que el niño realmente necesita ayuda y que podrían enviarlo de vuelta en una situación peligrosa, donde podría perder el control en cualquier momento. El jefe guarda silencio por un instante, pero cuando Jeon intenta continuar, lo golpea y le recuerda que fue él quien trajo al niño. Le deja claro que exorcizar niños no es algo que puedan hacer exorcistas independientes de bajo nivel como ellos, y que ese tipo de casos debe ser manejado por el Vaticano. También le dice que si no le gusta, puede irse de la oficina. Luego se dirige al niño y le dice que entiende su situación, pero que no pueden ayudarlo. Le indica que vaya a la iglesia más cercana con su madre o que visite a un sacerdote de confianza que puede recomendarle, incluso diciéndole que no le cobrará la referencia por ser un niño. También le advierte que no espere más tiempo, porque podría perder el momento oportuno y necesita ser exorcizado lo antes posible. El niño, temblando, responde que si eso fuera posible ya habría ido hace mucho, y decide irse diciendo que todo era una mentira y que si no lo ayudan, se irá por su cuenta. Jeon intenta detenerlo, pero Isaac lo detiene y le recuerda que exorcizar a un niño fuera de la autoridad del Vaticano es ilegal. Jeon responde que si los atrapan la oficina será clausurada y perderán su trabajo, pero su jefe le menciona la deuda que tiene con él y los gastos del hospital de su hermana. Le advierte que no se meta en problemas que no puede manejar y que hay cosas en este mundo que simplemente no pueden resolver. Jeon se queda en silencio, luego se va diciendo que lo tendrá en mente, mientras Isaac le pregunta si realmente entendió, y Ji-aran comenta que eso no significa nada y que volverá a causar problemas. Jeon sale a buscar al niño y finalmente lo encuentra cerca de unos chicos jugando béisbol. Se acerca y le dice que por fin lo encontró, pidiéndole que le repita su nombre mientras él se presenta. El niño responde que ya sabe quién es y dice que se llama Jaehyun. En ese momento, Jeon nota a un gato cercano, y Jaehyun comenta que es lindo, explicando que solía verlo mucho cuando jugaba béisbol ahí. Dice que antes le daba pena verlo vagar sin un lugar al que ir, pero que últimamente siente que ese gato es como él, por lo que le lleva comida. Jeon le pregunta a qué se refiere, y Jaehyun explica que se siente igual, vagando sin saber a dónde ir. Cuenta que su padre era un famoso jugador de béisbol y que su sueño es ser como él, pero su madre no le permite jugar porque dice que el espíritu maligno de su padre tomaría su cuerpo más rápido. Dice que suena ridículo, pero que es su padre y quiere ser como él, aunque eso lo ponga en peligro. Luego explica que fue a buscar ayuda porque su madre dijo que ir a la iglesia no era una opción. Intentó ir solo, pero lo rechazaron por no tener el consentimiento de su tutor. Su madre le dijo que estaba buscando una forma de enviar a su padre al más allá en paz, y él decidió creerle, resistiendo durante medio año tomando calmantes. Sin embargo, dice que la medicina casi no funciona y que por las noches su padre viene a estrangularlo intentando apoderarse de su cuerpo. Finalmente, se pregunta cuánto tiempo más tendrá que vivir así, diciendo que es un infierno, y cuestiona qué clase de padre haría sufrir tanto a su propio hijo, incluso si se convirtió en un espíritu maligno. Jeon se queda en silencio por un momento, asimilando todo lo que ha escuchado, y finalmente responde que incluso sin espíritus malignos hay padres que hacen sufrir a sus hijos. En ese instante recuerda las palabras de su jefe, quien le había advertido que los exorcismos en niños pequeños deben ser manejados por el Vaticano y que no se meta en problemas que no puede manejar. Aún así, Jeon toma una decisión y declara que lo hará, que lo exorcizará. Jaehyun, sorprendido, le pregunta si habla en serio, y Jeon le responde que sí, pero dejando claro que no será gratis, porque la oficina de sanación es cara. El niño asegura que tiene mucho dinero, y Jeon añade que todo debe mantenerse en secreto, a lo que Jaehyun accede sin dudar. Entonces Jeon le advierte que debe estar preparado, porque podría ver al espíritu maligno de su padre rogando por su vida, algo en lo que Jaehyun admite que no había pensado. De pronto, el ambiente cambia cuando un cuervo lanza un grito y comienzan a aparecer muchos más. Jeon, confundido, se pregunta qué está pasando con todos esos cuervos. Uno de ellos se posa sobre Jaehyun y, de manera inquietante, habla, preguntándole si planea matar a su padre. Jeon, impactado, reconoce la sensación como algo similar a lo que experimentó antes con la cabeza de gallina. El cuervo continúa, diciendo que los niños que no obedecen a sus padres necesitan disciplina y que ese es el castigo por ser un mal hijo. En ese momento, la esfera que llevaba el cuervo se rompe, y Jaehyun entra en un trance. Jeon lo sostiene de inmediato, preguntando qué es ese cuervo y si está bien, pero al mirar su rostro se da cuenta de que el espíritu maligno se está materializando. Mientras tanto, en otro lugar, la madre de Jaehyun grita desesperada, preguntando qué le hicieron a su hijo y acusando a una mujer de haberle lanzado algún hechizo, recordándole que le prometió no hacerle daño. La mujer, con calma,
responde que solo le dio un pequeño castigo por intentar asesinar a su padre y que además eliminó una molestia, considerándolo perfecto. También le reprocha que si le hubiera explicado al niño que todo era para salvar a su padre, él habría obedecido, insinuando que es natural que un padre no quiera que su hijo conozca sus pecados. Luego le entrega unos frascos con calmantes, diciendo que equivalen a un mes de tratamiento y que debe transferir el doble del pago habitual como penalización por no haber criado bien a su hijo. La madre acepta, pero pide ver a Jae-yoon aunque sea un momento, y la mujer accede. Mientras se dirige a verlo, la madre piensa que su esposo regresará, recordando las palabras que le dijeron sobre volver a escuchar los latidos de su corazón después de tanto tiempo. En su mente, revive la idea de que su esposo, Kim Woo-yoon, quien murió, regresará, y que podrán volver a ser una familia feliz como antes, creyendo incluso que Jae-yoon también será feliz. Al mismo tiempo, Jeon enfrenta al espíritu dentro del cuerpo de Jae-yoon y se da cuenta de que el cuerpo ha sido completamente tomado, que el espíritu ya no reconoce que fue el padre del niño. El ente declara que ese cuerpo le pertenece y que nadie se lo quitará. Jeon comprende que se ha convertido en un monstruo impulsado únicamente por el deseo de poseer ese cuerpo. Aún así, le grita a Jae-yoon, preguntándole si todavía cree que hay problema en exorcizar a su padre, pero el espíritu responde que Jae-yoon ya no está ahí, que el cuerpo le pertenece por completo. Sin embargo, en un último esfuerzo, Jae-yoon logra responder que no desde donde él está. Jeon repite esas palabras y le dice que recuerde bien que todo lo que ocurrió ese día será un secreto entre los dos y que deben golpear juntos. La escena cambia a un recuerdo, donde se escucha la emoción de un narrador anunciando otro home run, celebrando que Kim Woo-yuk sigue marcando su nombre en la historia como el hombre más libre del mundo, mientras su esposa y su hijo lo saludan con orgullo. Ese momento de felicidad contrasta de inmediato con el presente, cuando Jeon lanza un golpe directo y grita que escupa a ese espíritu maligno. El impacto surte efecto y Jae-yoon termina expulsando el espíritu de su padre. Al mismo tiempo, en otro lugar, alguien se da cuenta de que el vínculo se ha roto, que la conexión que había sido colocada en el alma de Kim acaba de desaparecer. La mujer con la que hablaba reacciona con incredulidad, pero al observar lo que ocurre comienza a sospechar que es real. Otra chica confirma lo que está pasando, comparándolo con lo ocurrido anteriormente con la oficina de sanación, señalando que, sin rituales ni advertencias, el vínculo fue cortado y el espíritu forzado a salir del huésped. La mujer, molesta, se pregunta quiénes son para seguir interfiriendo en sus planes, mientras la otra advierte que, si esto continúa, el espíritu de Kim será purificado. Aún así, deciden seguir adelante, afirmando que el plan no se detendrá y que ahora irán por Jae-yoon y su madre. Otro individuo interviene, diciendo que también irá, ya que tiene una deuda pendiente con Jeon. De vuelta con Jeon, el espíritu de Kim suplica ayuda, diciendo que aún tiene cosas pendientes. Jae-yoon, confundido y esperanzado, reconoce esa voz como la de su padre, y el espíritu insiste en que no puede morir así, pidiéndole un poco más de tiempo. Jeon se prepara para actuar y le advierte que no escuche al espíritu maligno, pero este continúa suplicando directamente a su hijo. Jae-yoon duda, convencido de que realmente es su padre, pero Jeon le explica que sí, que es su alma, pero que en ese estado ya no es más que un espíritu maligno sin voluntad propia, que solo intenta seducirlo para apoderarse de su cuerpo. En ese momento, la madre de Jae-yoon aparece gritando que se detengan. Jeon se pregunta quién es, pero Jae-yoon la reconoce de inmediato. Ella, alterada, exige saber qué le hicieron a su hijo, pero Jae-yoon intenta tranquilizarla, explicando que Jeon no le ha hecho nada malo, que solo lo estaba ayudando, y que incluso logró sacar el espíritu maligno de su padre de su cuerpo. Asegura que ahora está bien, que ya no necesita más medicina y que, gracias a eso, puede volver a jugar béisbol. Sin embargo, la reacción de la madre es completamente opuesta. Niega todo y propone que vuelvan a poner el espíritu maligno dentro de él, aunque cueste más dinero. Jae-yoon, desconcertado, no entiende lo que está diciendo, pero ella lo golpea mientras llora, suplicándole que la escuche, insistiendo en que todo lo hace por él y preguntando por qué no puede entender sus sentimientos. Antes de que pueda seguir, Jeon la detiene, señalando que no puede ver que Jae-yoon está temblando, mientras el niño, entre lágrimas, se disculpa. Una voz proveniente de los cuervos irrumpe, calificando todo como una farsa nacida del intento de desafiar el orden natural. De inmediato, los cuervos comienzan a arder en llamas, y Jeon se da cuenta de lo que está ocurriendo justo cuando estas criaturas se lanzan contra él. Sin dudarlo, cubre a Jae-yoon y a su madre con su propio cuerpo, recibiendo todos los ataques directamente. Tras resistir el impacto, se pregunta qué demonios está pasando con los cuervos ese día. En medio del caos, aparece la mujer de bata blanca, quien ya ha capturado a Jae-yoon y a su madre. La madre, desesperada, le reclama,
recordándole que ya pagó todo lo de ese mes e incluso ofreciendo más dinero si el problema es que Jae-un solicitó un exorcismo. Pero la mujer responde con total frialdad que ya han recibido más que suficiente y que ahora lo que quieren es el alma de ambos. Explica que el plan se complicó por culpa de un entrometido, pero que eso no cambia nada. La madre, confundida, exige saber de qué está hablando. Jeon se lanza de inmediato hacia ella, exigiendo que se aleje, pero en ese momento un espíritu lo detiene, sujetándolo y diciendo que finalmente se conocen, que ha estado esperando volver a verlo. Jeon, desconcertado, responde que no sabe de qué está hablando ni quién es, pero el espíritu insiste, recordándole que le dijo que lo enviaría al infierno, junto con su hermana y su novia. Al escuchar eso, Jeon reconoce la voz y entiende que se trata de alguien de su pasado. Mientras tanto, la mujer de bata blanca decide adelantarse, ordenándole al espíritu que termine rápido porque aún tienen trabajo que hacer, y este acepta, mandándola a retirarse. Jeon comprende entonces que ellos también estaban involucrados desde antes y que fueron quienes colocaron el espíritu maligno dentro de Jae-un. Sabe que debe detenerlos cuanto antes, porque si llega tarde no puede garantizar lo que pasará con el niño y su madre. Sin embargo, también reconoce que primero debe enfrentarse al enemigo que tiene delante, cuya fuerza es aterradora, y le ordena que se aparte del camino. En ese instante, aparece el ayudante del padre Kang, quien interviene con una patada que envía al espíritu contra el suelo. Se presenta, preguntando si Jeon está bien, y este lo reconoce de inmediato. Poco después llega el propio Kang junto a Hye-ram, diciéndole a Jeon que ellos se encargarán de la situación y que él vaya a salvar al niño. Jeon, confundido, pregunta cómo sabían que debía venir ahí, y Hye-ram le explica que el jefe se lo contó al padre Kang, anticipando que Jeon intentaría ayudar otra vez. Aún así, le advierte que se ha metido en algo mucho más complicado y le reclama por distraerse en lugar de ir a rescatar al niño. El espíritu, molesto, declara que esa es su presa y que cualquiera que se interponga morirá. El ayudante pregunta qué es exactamente ese tipo, y Kang responde con seriedad que tenga cuidado, ya que ha dominado por completo al espíritu maligno y lo ha convertido en su propio poder, lo que significa que esta vez podrían estar arriesgando sus vidas. Mientras tanto, Hye-ram conduce la moto y Jeon identifica una camioneta blanca, pidiéndole que se acerque. Ella le reclama que está loco por intentar algo así, preguntándole cuánto le pagaron para arriesgarse de esa manera. Jeon responde que ya no necesita ese tipo de pago, y sin dudarlo, salta directamente sobre la camioneta donde llevan a Jae-un y a su madre. La mujer de bata blanca, sorprendida, no entiende qué está haciendo, pero Jeon le grita que ahora que conoce la verdad no hay forma de que se detenga. Revela entonces que la madre de Jae-un, quien ha sido manipulada por esas personas, es en realidad la famosa actriz Shin Ra-yeon. Hye-ram, impactada, le pregunta si eso es cierto, y Jeon, con una sonrisa, lo confirma, añadiendo que ahora tiene aún más motivos para aplastar a esos bastardos y cobrar una recompensa lo suficientemente grande como para cubrir una enorme pantalla con un anuncio. Hye-ram, viendo lo que está pasando, le grita que incluso si eso significa ganar mucho dinero, Jeon está arriesgando su vida de verdad. Aún así, Jeon no se detiene y le exige a la mujer de la bata que libere a la familia de Jae-un mientras todavía está siendo amable. La mujer responde conduciendo de forma temeraria, rechazando la orden y diciéndole que no tiene derecho a entrometerse, que ellos fueron los primeros en tomar a esa familia y que es él quien debería desaparecer y dejar de interferir. En medio de la persecución, los cuervos envueltos en llamas vuelven a aparecer, y Jeon se da cuenta del peligro, sabiendo que si cae en ese momento no podrá recuperarse. Justo cuando un camión está a punto de atropellarlo, Hye-ram interviene usando su poder y logra salvarlo, reclamándole que es demasiado problemático y preguntándole si acaso cree que tiene dos vidas. Le ordena que se suba detrás de ella porque no puede resistir mucho tiempo, pero Jeon se niega y le pide que acerque la moto a la camioneta una vez más. La mujer de la bata, a quien se identifica como Ellie, observa la situación y deduce que Hye-ram también es un exorcista. En ese momento, Jeon le grita directamente, llamando a la mujer cuervo, y le deja claro que siempre cumplen sus promesas con sus clientes, que esa es la regla de hierro de la oficina de sanación. Afirma que Jae-un es su cliente y que el exorcismo aún no ha terminado, por lo que le ordena que deje de interferir en su trabajo y se aparte, golpeándola en el acto. Hye-ram, sorprendida, reconoce que Jeon es completamente temerario, pero entonces nota hacia dónde se dirige la camioneta y se da cuenta de que es una zona restringida controlada por el Vaticano. Entiende de inmediato el problema: si descubren que estuvieron involucrados en el exorcismo de un niño, la oficina de sanación estará acabada. La situación empeora cuando la camioneta termina volcada. Hye-ram corre hacia el lugar y le pregunta a Jeon si está bien. Él sale del vehículo junto a Jae-un y su madre, admitiendo que por un momento pensó que había muerto. Hye-ram no pierde tiempo y le dice que si está bien, deben moverse de inmediato. Jeon, confundido,
Pregunta por qué tanta prisa cuando ambos están heridos, pero ella le explica que están en territorio controlado por el Vaticano y que si descubren que tocó a ese niño, su oficina será clausurada. Además, siente una energía extraña en el ambiente, lo que la pone aún más alerta. Mientras se preparan para irse, Hiram nota algo inquietante. Varios sacerdotes están en el suelo en un estado grave. Se da cuenta de que es imposible que ellos hayan sido derrotados por espíritus malignos de nivel medio, lo que confirma que están enfrentando algo mucho más peligroso. Sin dudarlo, insiste en que ya salvaron al cliente y que deben irse porque el lugar es demasiado peligroso. Jeon finalmente acepta, pero justo cuando intentan escapar, una chica de cabello azul aparece, comentando con frialdad que Ji-Aram sigue siendo tan perceptiva como siempre. En ese instante, Jeon ve como varios espíritus sujetan a Ji-Ram, quien le advierte que tenga cuidado, confirmando que había alguien más allí además de ellos. Jeon se lanza a ayudarla, preguntándose de dónde salieron esas cosas y si son espíritus malignos controlados por alguien más. Entonces, un espíritu dentro del cuerpo de un sacerdote responde que esa es la respuesta correcta, y de inmediato lanza un poderoso golpe contra Jeon, impactándolo en el abdomen y enviándolo a volar contra un vehículo, donde termina atravesado por una varilla. Ji-Aram grita su nombre al ver la escena. Mientras tanto, la mujer de la bata blanca sale del vehículo, frustrada, diciendo que todo el plan se ha arruinado y preguntando dónde está la inútil que no pudo encargarse de un simple niño. La chica de cabello azul intenta calmarla, asegurando que ya se han encargado de todas las molestias y que también ha recolectado todos los materiales necesarios, por lo que todo está bajo control. Finalmente, declara que ahora irá por el hermano mayor. La escena cambia hacia Jin y el espíritu, quien con tono burlón reconoce que, para un anciano que ya está en sus últimos momentos, Padre Kang logró hacerlo retroceder, nada mal. Jin se disculpa de inmediato, pero Kang solo responde con frustración, diciendo que si fuera 10 años más joven la situación sería diferente. Sin embargo, el espíritu deja claro que el entretenimiento ha terminado, afirmando que es alguien ocupado, y se lanza al ataque sin dudar. En ese instante, algo comienza a formarse frente a Kang, y de esa manifestación surgen unas cadenas que sujetan al espíritu. Kang, sorprendido, apenas alcanza a reaccionar y preguntarse qué es eso, cuando el enemigo desaparece justo frente a él. Kang comprende de inmediato que aquello era un portal. Acto seguido, el espíritu cae violentamente en el lugar donde se encuentra Jeon. La mujer de bata reacciona con molestia ante la rapidez de lo ocurrido y le advierte que, si sigue comportándose así, dejarán de trabajar juntos. El espíritu se disculpa, explicando que algunos sacerdotes intervinieron y que los del Vaticano rastrearon su presencia. Pero ella lo desprecia, afirmando que incluso un idiota puede dar excusas, aunque reconoce que todo funcionará gracias a su llamativa entrada. La niña entonces declara que ya no tienen que preocuparse por buscar una puerta y ordena preparar los materiales, ya que pronto comenzará una conmovedora reunión familiar. En ese momento, Jeon entiende todo y afirma que fueron ellos quienes iniciaron el incidente del hospital y quienes colocaron deliberadamente el espíritu maligno en Haeun. También señala que han estado utilizando los deseos desesperados de las personas para venderles espíritus malignos y convertirlos en una forma de ganar dinero, cuestionando hasta dónde planean llegar y cuántas familias más piensan usar y destruir. Pero antes de que pueda hacer algo más, el espíritu lo golpea y se burla de sus palabras, diciéndole que al final solo habla, mientras ellos se divierten con los débiles. Afirma que en este mundo los fuertes devoran a los débiles y que esa es la única verdad, donde los débiles son aplastados y destruidos. La mujer de bata interviene y ordena que no lo maten, ya que también será utilizado como sacrificio, y le indica a su hermana que abra la puerta, a lo que ella responde que está bien. Luego, dirigiéndose a Jeon, le dice que él cree que solo administran un negocio barato con espíritus malignos, pero que en realidad están dando esperanza a las personas, la oportunidad de volver a ver a sus familiares muertos, asegurando que aunque los vean como villanos, son los únicos que realmente pueden salvarlos. En ese momento, el padre de Haeun comienza a arder en llamas. Hiram percibe ese poder como algo terrible y ominoso. La mujer de bata insiste en que puede sentirse el sufrimiento del espíritu maligno y afirma que, si no hubieran llenado sus cabezas con una esperanza inútil, esas personas podrían haber muerto en paz sin saber nada más. Luego, Haeun y su madre son encadenados junto al padre, quedando atrapados en medio del ritual. La niña, aún sangrando, anuncia que la puerta del purgatorio ha sido abierta. Hiram, sorprendida, observa cómo los espíritus malignos comienzan a salir de esa abertura. Finalmente, la mujer de bata deja claro su punto, afirmando que salvar a alguien no es algo que se logre con unos cuantos golpes llamativos, y le dice a Jeon que observe cuidadosamente, porque así es como ellos entregan la salvación.